Empresas Familiarmente Responsables es un movimiento internacional que se ocupa de avanzar y dar respuesta en materia de responsabilidad y respeto a la conciliación de la vida familiar y laboral. Reconoce aquellas organizaciones que se implican en la generación de una nueva cultura del trabajo, implantando un modelo de gestión que permita ese equilibrio entre lo laboral y lo personal. Hoy conversaremos con Sara López sobre empresas familiarmente responsables, conciliación laboral y personal y otros aspectos de gran relevancia para las empresas. Quédate con nosotros para conocer más. Bienvenidos a Responsabilidad Social Contenedores, el podcast de referencia para aquellas empresas que apuestan por su rentabilidad, fomentando el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental. Yo soy César Medina y me acompaña como siempre mi querida amiga Vega Santos. Hola Vega, ¿cómo estás? Hola César, muy entusiasmada, muy contenta por la entrevista que tendremos hoy. Paso a presentarla, es Sara López Montesinos. Sara es licenciada en Psicología y máster en Recursos Humanos por la Universidad de Salamanca. Cuenta con certificaciones en metodologías ágiles aplicadas a recursos humanos. Tiene más de 20 años de experiencia como profesional generalista de la gestión de personas. Imparte formación de habilidades blandas y técnicas aplicadas a personas en programas de máster y posgrado. Su experiencia se ha desarrollado en empresas multinacionales y en la actualidad es People Director para Stoller Europe. Sara, buenos días. ¿Cómo te encuentras? Para mí hoy es un momento súper especial darte la bienvenida a nuestra casa, a la Casa de Responsabilidad Social Contenedores, a tu casa. Contigo me une una larga amistad, mucho respeto, mucho cariño y sobre todo haberte visto crecer como la profesional que eres actualmente. Gracias por estar aquí, Sara. Muchísimas gracias, Vega. Esto sí que es una bienvenida. Me has dejado casi sin aliento para empezar. La verdad que sí que nos une una amistad muy larga. Nos hemos visto las dos crecer la una a la otra y para mí no hay mayor orgullo que poder acompañaros hoy aquí. Sara, pues muchísimas gracias por acompañarnos en Responsabilidad Social Contenedores. Estamos muy contentos y muy entusiasmados de que estés hoy con nosotros, de que nos vengas a hablar de un tema que al menos aquí en México pareciera que aún no hay un entendimiento claro, que no hay una conciliación tal cual, no le existe, creo yo, todavía, y aún tenemos pues, ciertos atavismos que nos impiden poder hacer esa conciliación. Y lo primero que te quiero preguntar entonces es, ¿cómo nace esta idea de afrontar una certificación como es la empresa familiarmente responsable, la EFR? ¿Cómo surge y por qué? ¿O cuál fue esa necesidad? Pues creo que tú lo has indicado nada más hacer la pregunta, justo antes, que tenemos todavía una idea de conciliación que no es aterrizada, pero ya no solo en México, sino también aquí en España. El hecho de conciliar, muchas veces pensamos que solo es hablar de horarios laborales y al final conciliar es poner en línea las necesidades del empleado o las necesidades de la persona, que muchas veces nos olvidamos de que trabajamos con personas, con todas las necesidades o el amparo de la compañía. Y al final llegar a un status quo entre ambas partes. Y conciliar muchas veces no es solo dar horarios flexibles o teletrabajo, sino también ofrecer la posibilidad de comer en la empresa con unas instalaciones adecuadas, o incluir el tiempo de la comida dentro del tiempo de trabajo, si se recorta lo suficiente y se hace de forma eficiente. Todo eso son medidas de conciliación. Al final, nuestra idea a la hora de certificarnos viene más allá de decir que crees en algo y experimentar o poner encima de la mesa que realmente lo haces. No solo que lo crees y que lo comentas en redes sociales. Al final es sencillo decir, en mi empresa se concilia. Vale, pero ¿cómo se concilia? ¿Se concilia realmente? ¿Lo utilizas solo como una herramienta de branding? En nuestro caso queríamos dejar patente de una forma auditada
que creemos en la conciliación y que creemos en nuestras personas y que queremos que nuestras personas permanezcan con nosotros, que al final es, yo creo, la triple vertiente de este tipo de certificaciones. Uno, que tengas un estupendo branding hacia afuera. Dos, que tu gente te compre dentro. Y tres, que seas creíble para todos aquellos con los que interactúas. Y una certificación de este tipo te da esa triple visibilidad. Muy bien, Sara. Excelente reflexión sobre todo y muy aterrizada sobre lo que implica y supone de manera práctica lo que es la conciliación, ¿verdad? Creo que si a nuestros oyentes les decimos un poco o les comentamos en qué consiste la certificación que se audita, es decir, si se basa o de forma predeterminada se fijan unos objetivos, existen herramientas para darle seguimiento, algún tipo de acciones formativas o incluso si se recogen conceptos para pues, valorar la comunicación que se le da a los grupos de interés. De hecho, todo eso forma parte de la certificación. Cuando hablamos de responsabilidad social o de ESGs, ahora que están tan de moda, cuando hablamos de la parte social hacia adentro, hacia la empresa, son personas. Muchas veces en muchas empresas hay puestas en práctica programas de bienestar organizacional. Toda la parte de conciliación, todo el área de conciliación engloba lo que sería las 4 dimensiones de un programa de bienestar organizacional. O sea, tanto la parte social como la parte física, como la parte emocional, como la parte de económica. O sea, al final es esas cuatro dimensiones llevadas a eso, a que nuestra gente esté a gusto, a que nuestra gente no quiera irse a otra empresa y que en el momento en el que salimos a reclutar al mercado laboral o que abrimos una vacante, pues haya gente que nos conozca porque hacemos las cosas bien y que seamos un referente. Cuando llevamos a cabo una auditoría de este tipo, efectivamente, dentro del plan de auditoría hay unos requisitos. Lo primero, que cumplas la legalidad. O sea, aquí en España, por ejemplo, tienes que tener un plan de igualdad sellado, o sea, presentado en la comunidad autónoma en la que estés ubicado. Aparte tienes que tener una línea de un canal de antiacoso, por ejemplo, un protocolo antiacoso. Hay que cumplir, pues eso, o sea, los mínimos. O sea, que pagues tus impuestos, que pagues a la seguridad social, que cumplas la ley primero. Y después de ahí en adelante ya hablamos de conciliación, porque si no cumples la ley, después no me hables de que haces nada más. Aquí en España hay bueno, y en México también están los convenios colectivos, las uniones de trabajadores. Nosotros estamos adheridos, por ejemplo, en nuestro caso, al convenio de industria química, y en el convenio de industria química hay unas mejoras sobre el estatuto de los trabajadores, sobre la ley laboral básica. Entonces, sí, ok, yo todo eso lo tengo que cumplir, aparte. O sea, no vale que yo diga que tengo una medida de conciliación que son 2 días en caso de fallecimiento de un familiar, porque eso no es cierto. Eso me obliga la ley a dárselo a mis trabajadores, a mis personas. Entonces, lo que son medidas de conciliación, lo que me va a medir ese auditor va a ser todo lo que tengo por encima de la norma. O sea, todo aquello que yo he implantado por encima de lo que la ley me pide que tenga. Y yo ahí es donde tengo que presentarle a ese auditor un manual de medidas de conciliación, que es una de las bases que nos pide EFR, que tenemos que en base a su criterio de planificación de medidas, agrupar nuestras medidas y decirles qué es lo que tenemos en cada uno de los grupos y cuáles son los usuarios, a cuántas personas aplica, si se usan, si no se usan. Y es una excelente forma, y esto aquí ya pongo el para qué, de saber qué valora tu gente. Porque tú puedes tener 1000 medidas de conciliación y pensar que son maravillosas y de repente darte cuenta de que tu gente no las valora en absoluto. O tener a lo mejor una medida de conciliación que es súper económica. Por ejemplo, además es que fue un shock cuando hicimos la primera medición. La medida de conciliación que más valoran nuestras personas
es que les damos el día del cumpleaños libre. O sea, a nivel coste versus el seguro médico, versus el gimnasio, versus otro tipo de medidas de conciliación que pueden parecer mucho más wow, de repente dicen, no, es que lo que la gente le llega y te valora con 10 puntos es el día del cumpleaños libre. A mí también me haría muy feliz eso, Sara, la verdad. ¿Y sabes por qué? Porque es un regalo para ellos. Porque normalmente el día del cumpleaños su marido trabaja, sus hijos están en el colegio o su esposa trabaja y sus hijos están en el colegio, entonces es un día para la persona. Es súper curioso, o sea, cuando empiezas a indagar en los porqués de las cosas, te das cuenta de que hay pequeños detalles que marcan unas grandes diferencias. Pero sin duda a lo mejor lo que luego sucede es que obviamos cosas o desconocemos o no hacemos los diagnósticos debidos y entonces implementamos medidas de conciliación que no son las indicadas para la empresa, ¿no? Porque mi siguiente pregunta va un poco dirigida a eso, ¿no? Porque seguramente no es algo que se pase a la siguiente empresa y a la siguiente empresa, sino que cada empresa es una situación en particular y eso lo convierte en un gran reto, ¿no? Y justo lo que te queríamos preguntar a continuación, Sara, era que cuál había sido el mayor reto en todo este proceso, pero yo creo que no podemos hablar en singular, porque yo creo que son muchos retos por los que pasan las empresas para poder obtener esta certificación, tener este proceso, pero más allá de eso, pues obtener estos triples beneficios que mencionaste, ¿no? Lo primero, el mayor reto, y yo me lo apunto como el mayor motor que hemos tenido en este caso, es la cultura empresarial y por ende la dirección. O sea, si tú no tienes una dirección alineada, si tú no tienes unos valores de empresa que soporten este tipo de, de acciones directas, que además algunas no tienen coste, pero otras sí que tienen mayores o menores costes asociados. Pero también, ojo, después hablaremos del retorno de la inversión. En el momento en el que tú tienes a la dirección alineada con este tipo de sellos o este tipo de iniciativas, todo se facilita mucho. El siguiente reto al que nos vimos expuestos fue a efectivamente poder acercarnos lo suficiente a las personas como para que nos diesen un feedback real y detallado acerca de lo que era, de lo que pensaban realmente acerca de las medidas que estábamos ofreciendo y de las que no ofrecían, de las que no ofrecíamos que ellos pensaban que debíamos ofrecer. Y después, el tercer y creo que mayor reto que creo que nos sucede a casi todos cuando entramos en el intangible es medir. ¿Cómo mides? ¿Cuáles son tus criterios de medición para evaluar cuál es tu línea base, o sea, de dónde partes, y ponerte unos objetivos anuales para evolucionar dentro de este proceso? Porque al final EFR es una certificación que es continua. O sea, tú nunca empiezas con una A, empiezas con una C. Y cada año que renuevas la certificación deberías mejorar la puntuación, lo cual significa que has mejorado tu ecosistema de conciliación. Entonces, yo aquí me siento súper orgullosa porque nuestras personas, esto ya no fue, esto fue después de governance, después de toda la parte de estructura compañía, después de revisar toda la parte legal, la parte de documentación, que, ok, tú puedes tener una documentación estupenda, aparte te revisan la parte de comunicación, o sea, ya no solo tienes que tener las cosas, sino que tienes que tenerlas pertinentemente comunicadas a nivel interno. Y después hay una última parte que son las entrevistas a trabajadores. Y nuestros trabajadores nos dieron un C+. Entonces, yo creo que nada te puede hacer sentir más orgulloso que sea tu gente los que te lleven un pasito más adelante de lo que es la normalidad dentro de este tipo de certificaciones. O sea, el hecho de que tu gente conozca las medidas de conciliación que tienes en funcionamiento, o sea, que tienes puestas en práctica,
que sean capaces de decirte lo que les gusta, de decirle al auditor lo que les gusta, lo que no les gusta, si realmente se sienten diferentes. O sea, porque una de las preguntas que les hace el auditor es si se sienten especiales, si la empresa les hace sentir especiales. Y que el 90% de tu gente diga que sí, eso, o sea, de verdad, para mí fue una de las cosas que me hizo sentir más ancha. Sí, ríete, Vega, ríete, pero pero es una de las cosas que me ha hecho sentir más orgullosa en estos 20 años de carrera. Es porque cuando tú te certificas, por ejemplo, Great Place to Work, que también somos Great Place, tú pasas por una serie de cuestionarios, las personas evalúan y hay un diagnóstico, pero no hay una serie de entrevistas. No está la parte más subjetiva o más buscando a lo mejor si la pregunta la has contestado con toda la conciencia. Y sí, vale, pues estupendo, te certificas Great Place, pero siempre te queda ese... ¿Realmente las personas han evaluado de forma, o sea, sin sesgos? Y cuando realmente es una entrevista y es un auditor súper, además que nosotros tuvimos la suerte de encontrar una auditora fantástica, tomamos la decisión de certificarnos con una certificadora de primer nivel, porque bueno, nosotros pertenecemos a un grupo multinacional y para nosotros el hecho de que la certificadora fuera de prestigio pues genera también una diferencia en cuanto al grupo, porque también es cierto que nosotros lo que buscamos son certificaciones que se puedan armonizar. A ver, que nosotros somos chiquititos, ¿eh? O sea, de verdad, que suena como que somos una súper gran multinacional, pero a efectos de región, que es lo que estamos certificados, que es Europa, somos en este momento menos de 100 trabajadores. Y, y es eso, o sea, el hecho de que una auditora que tiene unos skills de auditora haga una serie de entrevistas y tus trabajadores te den ese extra, ese plus, es yo creo que lo más bonito que te puede suceder. Sara, es que pues el instrumento para medir pues te da sustancia, ¿no? Mientras que quizás que es la entrevista, ¿no? Mientras que en un cuestionario pues nada más evidencias por cumplir, ¿no? Y en realidad no obtienes nada, ¿no? Eh, yo quería hacerte otra pregunta también, Sara, porque ahorita mencionabas que uno de los mayores retos, o el primero, hablas de la cultura organizacional, pero sobre todo que si la dirección no está alineada con estas acciones, pues no va a pasar nada. Y en este sentido, ¿quién debe de llevar la batuta? Porque a lo mejor la respuesta puede ser obvia, ¿no? Que debe ser el área de recursos humanos, capital humano o desarrollo organizacional, pero en realidad, ¿quién lleva la batuta o qué áreas son las que se deben estar integradas para lograr este objetivo? Pues mira, yo te voy a contestar, César, a lo mejor algo que no esperas escuchar, pero creo que el área que más involucrada debe de estar es la dirección general. Y después de ahí, ya parte todo lo demás. Porque, por ejemplo, nosotros hemos conseguido que en nuestros comités de dirección se hable de conciliación. Nosotros hemos conseguido que en nuestros comités de dirección se hable de nuestro plan de bienestar y que se pongan los KPIs, o sea, las medidas de uso, de costes, de retención, o sea, nosotros le preguntamos a nuestros trabajadores qué es lo que les hace permanecer en la compañía y hay trabajadores que te dicen que versus el resto de las empresas del mercado que puedan acercarse a ellos en un determinado momento, pues que una parte importante es todo eso. Es todo eso que está en ese paquete que llamamos conciliación al seguro médico, igual que llamamos conciliación a los días de conciliación, propiamente dichos, que tenemos varios días que las personas pueden utilizar sin necesidad de decir me voy al médico, me voy a hacer el papel a Hacienda o me voy, sino que me cojo un día de conciliación pues porque a lo mejor se me ha puesto el niño malo o la niña mala y puedo ser un hombre o una mujer indistintamente y tener la posibilidad de tomarlos. No es necesario que sean
mi hijo porque soy la mujer y me ocupo de ellos, sino muchas personas, muchos chicos dentro de la compañía, hombres, toman sus días de conciliación pues porque necesitan llevar a sus hijos al colegio o al médico o necesitan y prefieren hacerlo tranquilos en vez de cogerse solo el momento ese de voy, vengo, corro, tal. No, o sea, me cojo el día, me preparo, no sé, al final es un tema de calidad. Si yo le doy calidad a la persona en su casa, si yo le doy calidad a la persona en su bolsillo, si yo le doy calidad a la persona a nivel social y si yo le doy calidad a la persona a nivel de bienestar y salud, la persona me va a devolver bienestar. Porque voy a reducir el absentismo, se nota, ¿eh? Porque voy a reducir la rotación. Porque cuando hago los cuestionarios de satisfacción con las medidas y servicios de la compañía, me voy a dar cuenta de que hay cosas que se valoran más allá del salario. Ojo, que no hablamos de que si pagamos poco nos van a valorar igual. Porque yo estoy convencida de que si nosotros pagásemos por debajo de la media de mercado, lo primero que pondrían en la lista sería el salario. Higiénico completamente. Pero que bueno, que una vez que estamos pagados dentro de la mediana de mercado, o sea, dentro de nuestro mercado, todo esto pesa probablemente más que a lo mejor estar un 10% más pagado sobre la mediana. Muy bien, Sara. Oye, ya has visto que en esta casa somos muy pro cultura de empresa, ¿no? Y muy estar alineados con la estrategia, nuestras preguntas y en nuestros podcasts siempre tratamos como de destacar esa parte. Yo siento, sobre todo que con el tema de la conciliación, que tiene que ser una herramienta transversal, ¿no? Que cale en todas las políticas de la empresa. Antes estabas además comentando sobre la verdadera importancia de las medidas de conciliación para las personas, ¿no? Que a través de esta certificación fuisteis capaz de detectar a través del análisis lo que realmente les importa a las personas. Pero yo te quiero preguntar, ¿qué valor aporta a las empresas, para las empresas, ¿no? Trabajar el impacto que ocasiona para las personas. Pues, a ver, nosotros, Vega, estamos dentro de un sector que es un sector en el que hay pleno empleo, que es el sector agro. En Europa, principalmente, encontrar profesionales significa contratarlos de otras compañías. O sea, no hay desempleo. O sea, si un profesional de nuestro sector se queda sin trabajo, al día siguiente puede estar trabajando perfectamente y decide dónde trabaja. Para nosotros hay una parte de branding que es tremendamente importante. Todo esto le dice al mercado que nosotros somos un empleador de calidad, para empezar, y nos posiciona como tal. Nosotros, por ejemplo, hemos sido la primera empresa del sector agro en España que nos hemos certificado Great Place to Work y la primera empresa del sector agro que nos hemos certificado EFR. Para nosotros eso es un orgullo y una diferencia. Por otro lado, a la hora de retener, cuando tú estás en un mercado tan brutalmente activo, en el que sabes que tus personas reciben 2, 3 llamadas al mes, es básico tener un buen plan de... Es que hablamos de retención, pero es que lo de retener parece que lo estás haciendo a la fuerza. De fidelización. O sea, al final es más allá de retener, es fidelizar. Es que al final tu gente son tus Sí, clientes. mejor fidelización que retención del talento. Tienes Y razón, tienes esa parte como casi grosera de aquí te quedas en la silla. sí, entonces es un poco ese punto de fidelizar, de realmente hacerte lo que os comentaba antes, te hago sentir especial. Es como lo que hacemos con nuestros clientes. Todas las empresas están orientadas a realizar bienes o a vender servicios. Y al final tratamos a nuestros clientes de tal forma que queremos que se queden con nosotros, que se fidelicen, que formen parte de nuestro ADN y que generemos relaciones a largo plazo. Pues al final esto es un contrato de intenciones en esa línea. Y por otra parte, por supuesto, porque tiene un impacto real en la cuenta de resultados. Porque si tú das 3 días de conciliación, se te reduce el absentismo de una forma brutal.
Nosotros no podemos decir que tuviésemos un gran absentismo, teníamos un 1,2, ahora mismo tenemos un 0% de absentismo. Porque la gente, en vez de cogerse un día de baja o un día de reposo, se coge un día de conciliación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en España, el primer día de la baja no está retribuido, pero tu día de conciliación sí. Entonces, si sé que voy a estar un día en la cama, pues me cojo un día de conciliación. Y sé que la empresa me lo paga al 100%. Y a lo mejor me aguanto un poquito y por ejemplo, si tengo hoy un poquito de mal cuerpo para ir a trabajar, solicito teletrabajo, que también es una medida de conciliación que tenemos encima de la mesa. Entonces no me cojo una baja o me cojo un reposo médico, sino que ese día pues a lo mejor extiendo un poquito el tiempo en la cama y ahorro ese tiempo de desplazamiento al trabajo y trabajo desde casa. O por ejemplo, teníamos la mayor parte de nuestro equipo deslocalizado trabajaba con sus teléfonos móviles como módem. ¿Qué pasaba? Que llegaba un momento, en algunos casos, que la disponibilidad de datos no era la adecuada, etc, etc. Pues introdujimos como medida de conciliación el pago del Internet de banda ancha. No hemos vuelto a tener ningún problema de baja conectividad. O sea, al final eso se ve en rentabilidad. Y al final esa baja conectividad son cargas en el sistema, son reportes que se realizan a tiempo o no, o son medidas que después se reportan en el CRM. O sea, al final todo eso se tangibiliza en cuenta de resultados, en coste directo para la compañía. Wow, Sara, os felicito de verdad por tantísimo avance. Y yo siento que nuestras escuchas muchos de ellos seguro que están en su mente haciendo esta posible comparativa entre lo que pasa en México y en España. México, pues tradicionalmente no ha fomentado la participación de las mujeres en el mercado, ¿no? Pues porque se vivía o se vive en una sociedad formada eminentemente por familias donde los roles están súper distribuidos a la manera tradicional. A ver, las cosas van cambiando, España también, sobre todo hasta hace pues unos 20 o 25 años, ¿no? Las mujeres más responsables del trabajo doméstico, de los cuidados y el hombre el soporte económico, aquí se le dice el hombre proveedor, ¿no? Entonces, el tema de la conciliación pues es un recorrido muy grande, que llega hasta el punto de empresas que hacen lo que tú en la actualidad estás trabajando, ¿verdad? Pero bueno, también pues poco a poco hay que ir aterrizando todos estos conceptos, también los gobiernos. Por ejemplo, aquí en México es un llamamiento que yo creo que podríamos hacer, ¿no? A ver cuándo se animan a ratificar el convenio 156 de la OIT, que pues no está ratificado desde que se firmó por la mayoría de los estados. Y entonces, con esto que dices y pensando en esta comparativa, yo hago una reflexión en lo tocante sobre todo a las prestaciones más básicas. Por ejemplo, en España la maternidad o las semanas de maternidad son 16. Así es. En México son 12. Y de paternidad también. Aquí en México no existe ese concepto. No existe. Me explico. Y otros tantos conceptos, como por ejemplo la excedencia por el cuidado de los hijos, que tampoco se recoge. En España sí, y está súper bien regulado. Al principio nos comentabas el tema de cómo a través de la certificación que hemos implementado en mi empresa, lo que hacemos es mejorar las disposiciones legales, ¿verdad? Entonces quiero hacer también contigo esta reflexión. Cómo promover hacia este pequeño empresario que te insistimos, pero mayoritariamente son nuestras escuchas. Sí y no, el gobierno sí les puede ayudar, no tanto, pero ¿cómo pueden empezar ellos? ¿Qué medidas pueden desarrollar? Pues hay pequeñas cositas que generan, por lo menos nuestra gente cuando le hemos preguntado las valoran muy, muy positivamente y o generan muy poquito coste, como he dicho, o ningún coste. Por ejemplo. Excelente.
Cuando vamos al tiempo de... Bueno, desconozco cómo funciona la ley laboral en México, pero aquí, por ejemplo, hay una parada de 15-20 minutos en función del convenio dentro de las jornadas continuas. Nosotros lo que hemos estipulado es ese tiempo como tiempo de comida y le hemos unido 10 minutos, que es lo que la empresa cede. ¿Qué sucede? Recortas las horas de descanso, haces que el trabajo sea mucho más efectivo, cortas la jornada un poquito antes, con lo cual ahorras energéticamente porque no tienes necesidad de tener las luces encendidas hasta tan tarde. Se nota, por cierto, mucho. Nosotros hemos hecho una desconexión de luces a las 6 de la tarde y se nota muchísimo. O sea, la desconexión automática me refiero. O sea, si se queda alguien, tiene que poner la luz de forma manual y solo su zona. Y se nota en la factura. ¡Buah! Es que, o sea, también es cierto que aquí el coste de la luz es muy alto, pero es una de las cosas que dices, es que es un ahorro directo. Claro, pero es una medida, lo que dices tú, muy práctica y un ahorro energético. Excelente, Sara. Seguro que Tener, nuestros oyentes están tomando buena nota. tener microondas en las cocinas. La gente valora el microondas y las tazas. Porque muchas veces a la gente se le olvida Las tazas. la botella o el... Sí, tenemos tazas, entonces mucha gente valora mucho la disponibilidad de las tazas y vasos porque se les olvida la botella personal o la taza personal y el día que se te olvida la botella o la taza, pues te es más complicado pues beber agua y es una medida muy, muy chiquitita que la gente valora significativamente. Oye, Sara, pues si tú amas el café, pues te va a poner de malas que no te puedas tomar la segunda o la tercera taza del día, Efectivamente. ¿no? Ujú. Y parece ridículo, pero va a hacer que tu jornada laboral Son, se vea afectada. Ajá. son cositas muy chiquititas que al final marcan una gran diferencia. El tema de la jornada, de la entrada y la salida flexible para la parte oficina. O sea, eso, por ejemplo, es una de las cosas que se han valorado muchísimo, muchísimo. O sea, nosotros, en vez de generar lo que es de, puedes llegar media hora antes y puedes irte media hora después. No, lo que les hemos dicho es, de tal hora a tal hora tienes que estar. O sea, este es el tiempo de presencia obligatoria. Nosotros hemos medido dónde están el grueso de nuestros procesos y esa es nuestra ventana de trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que las personas estén disponibles para hacer reuniones conjuntas y conectadas al mismo tiempo. O sea, la flexibilidad total al final genera un poco de caos. Entonces, tú tienes un horario laboral, que son 40 horas semanales, hazte el horario más allá de esa ventana como tú quieras. Y eso, por ejemplo, es una de las no, tú no pierdes, porque realmente no pierdes, porque estás poniendo las reglas del juego, estás diciendo de qué hora a qué hora quieres que la gente esté disponible para trabajar con tus clientes y para colaborar con sus compañeros. Y el resto del día, ellos organizan su propia agenda y pueden entrar más tarde, salir más pronto, en función de cuáles sean esos ciclos de productividad, porque normalmente eso suele acompañar los ciclos de productividad de las personas. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo... Es una medida buenísima. Implica un poco salir, pensar fuera de la caja. Y es que no tiene coste, Vega. Es que no tiene coste. Genial. O sea, son cositas que dices tú, a ver, pues a lo mejor mis horas de presencia son una hora arriba, una hora abajo. Pero esa hora arriba, hora abajo, a tu gente le genera un mundo. Porque es la diferencia entre coger atasco en la carretera, fíjate, una tontería, o sea, y tener más tiempo disponible de ocio personal, o poder llegar al gimnasio y no tener tanta gente, o poder llegar a recoger a los hijos al colegio, o sea, son pequeñas diferencias que a lo mejor una hora no supone nada. Y sobre todo si hay rotación, o sea, si hay, pues, por ejemplo, puedes tener en un equipo, a nosotros nos sucede, en un mismo equipo pues tienes 4 o 5 personas y 2 de ellas entran muy pronto y se van muy pronto y otras 2 entran muy tarde y se van muy tarde. O sea, es que al final los equilibrios en los sistemas funcionan.
y tú tienes cubierto todo tu horario de atención o tu horario de disponibilidad a través de, pues oye, pues esta semana me organizo de esta forma o la semana que viene me organizo de esta otra, o sea, y eso también a las personas les da autonomía y les da responsabilidad. Porque muchas veces la responsabilidad no es del manager, la responsabilidad no es de la empresa, la responsabilidad es de la persona. Pero si les tratamos como si fuesen niños, nunca van a ser responsables. Y les decimos, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que... No, a ver, tienes una... esto no es haz lo que quieras, pero sí tienes una serie de espacios en los que puedes decidir. Y cuando tú a las personas les das capacidad de decisión, creo que puedes sacar lo más bonito de ellas. Me queda claro esto que dices, Sara. Son medidas súper concretas. Además que son medidas muy en cascada, porque estás hablando de responsabilidad, estás hablando de la responsabilidad conlleva un compromiso, conlleva este engagement que se busca con el colaborador en las empresas, conlleva esta retención, fidelización y conlleva pues estos índices de absentismo tan bajitos que tenéis del 0%. O sea, me queda claro por qué el absentismo es tan bajo, porque vuestras medidas, la verdad, son excelentes. Te felicito. Gracias. Sara, yo lo que te quería preguntar es, todo esto, ¿cómo lo sustentas para que no se vuelva un relajo? Para que no sea nada más, ay, pues, déjale, llamo faltando 5 minutos a mi compañero de trabajo, a mi jefe. Supongo que todo está sustentado en políticas, en procesos, en formatos, no sé, digo, a lo mejor quizás hay que evitar la burocracia extrema en las empresas, ¿no? Yo creo que la burocracia, evitarla es prácticamente imposible. O sea, por mucho que queramos, siempre hay espacios para registrar, para firmar, fichar. O sea, porque al final, bueno, hay leyes en España, por ejemplo, tenemos una ley de registro de jornada. Nosotros tenemos que hacer el punch-in y el punch-out cada vez que entramos en la empresa, salimos. Pero bueno, que más allá de todo eso, sí que tienes que tener una serie de procesos, procedimientos, tienes que explicar cómo se usan las cosas, porque al final el mal uso o el abuso viene del desconocimiento del impacto en otras personas o en tu trabajo o en el trabajo del departamento. Y en ocasiones, pues sí, no te voy a decir que todo el mundo sea tremendamente eh, consciente y utilice las medidas de forma rigurosa, porque a veces pues sí que hay que recordarle a las personas dónde empiezan los derechos y dónde empiezan los deberes y dónde acaban los derechos. Pero sorprendentemente es algo muy puntual. Es tremendamente puntual. Esto es como tienes vajilla y de repente llegas el día siguiente por la mañana y te encuentras 5 vasos en el fregadero sin fregar y dices, que a lo mejor es algo, dices, madre mía, pues esto a mí no me pasa en mi casa, ¿no? Si no lo haces en tu casa, ¿por qué lo haces en la empresa? Es que hay lavavajillas y estaba puesto, ¿vale? Pues lo friegas a mano. No sé, que hay veces que hay que recordarle a las personas también y al final son cosas que dices, un director de recursos humanos o un director de people, a nosotros nos gusta llamarnos personas, porque al final lo que gestionamos son personas. ¿Está ahí para decirle a una persona que no ha fregado un vaso? Sí, también para fregarse el suyo. Que a veces ese ejemplo es lo que hace a los demás también ver que el director de recursos humanos se friega su vaso y recoge y pone su plato en el lavavajillas y forma parte de todo ese proceso y esos procesos y procedimientos nos aplican a todos. Y cuando el consejero delegado se friega su vaso, cuando está el lavavajillas puesto, también es un ejemplo. Entonces, ese tipo de mensajes son los que hacen que el sistema se armonice y funcione. El problema es cuando que existen en todas las compañías, eh, personas que están fuera del sistema, que al final se convierten en ¿y por qué él sí y yo no? Si hemos aprendido algo en este proceso, y me voy a las reflexiones de qué es lo que hemos sacado de todo esto, es que si tienes algún reino de taifas, si tienes alguna persona que funciona fuera del sistema de forma autónoma, el resto de las personas no valoran
la medida de la misma forma, porque creen o la regla de la misma forma, porque piensan que es distinta para unos que para otros. Entonces, al final, por eso antes cuando hablaba de cultura y de dirección y hablaba de modelos de aterrizaje desde la dirección general de todos estos conceptos y de todas estas métricas o de todas estas iniciativas, si no hay una armonía, si no hay, si esto no es para todos, es cuando surgen los problemas. Cuando alguien se siente especialmente tratado, es cuando otros piensan que deberían tener también ese mismo tratamiento y que su medida de conciliación no es tan buena, Claro, porque otros la tienen claro, mejor. Sara. Oye, y bueno, vamos, ya estamos a punto de acabar la entrevista. Hace un momento mencionabas Great Place to Work, ¿no? En México, la Secretaría del Trabajo y Prevención Social tiene un distintivo llamado Empresa Familiarmente Responsable. Eh, Existen otros, por ejemplo, el modelo de equidad de género también, existe empresa incluyente, pero ¿qué similitud tiene justamente este certificado FR con otras certificaciones como estas que te acabo de mencionar? ¿Y qué incluyen estos estándares internacionales sobre la conciliación? A ver, por ejemplo, cuando nosotros nos enfocamos un proceso de certificación como empresa familiarmente responsable, nosotros aquí también tenemos una ley de igualdad de género que conlleva una serie de procedimientos, procesos, tener una serie de medidas implementadas y cumplir una serie de leyes internas, incluso haber presentado un estudio retributivo y verificar que no pagas a los hombres por encima de la media de las mujeres. O sea, existen unos requisitos bastante fuertes o bastante potentes dentro de la ley de igualdad. Pues uno de los requisitos previos a la certificación es que tú cumplas con esa ley de igualdad. O sea, te la integran dentro de la auditoría. Por ejemplo, toda la parte de código de conducta, compliance, toda la parte de governance, toda esa parte que está dentro de tener un concepto de empresa sano a efectos de responsabilidades, a efectos de mi forma de hacer negocios, que sea clara, que no tenga ninguna deuda con la seguridad social, que no tenga ninguna deuda con la fiscalidad. Todo eso se engloba dentro de la certificación. Después, aparte, de cumplir con todas esas leyes, no puedes tener causas pendientes. O sea, si un empleado me ha demandado por móvil y tengo una sentencia que me condena porque yo he defendido o he facilitado que se le realice móvil a una persona de mi empresa, yo no puedo certificarme como empresa familiarmente responsable porque ya directamente los jueces han dicho que no lo soy. Tiene que pasar un determinado periodo de tiempo para que yo pueda volver a optar a esa certificación. Y después, todos los años, se renueva. En ese aspecto es similar a Great Place. Great Place haces una renovación anual y sí que es cierto que Great Place es muy interesante y te da mucha información acerca de tus equipos, de cómo conviven tus equipos, de tu management, de cómo trabaja tu management y de cómo se percibe a tu management a nivel interno. Te da muchas herramientas para trabajar y para construir, pero a efectos de detalle o de indagación, a efectos de cumplimiento de ley, de lo que hablabas tú antes, César, que es muy interesante, a efectos cualitativos, el tener el pulso real de las personas, además de forma aleatoria, te piden el listado de todos tus empleados y te dicen... ellos eligen a 10 personas, te piden los números de teléfono o en ese momento te piden que entren, tú no puedes estar presente, la conversación es... o sea, se pone una serie de criterios que creo que son bastante objetivos y bastante
a ver, a mí es que me recuerda mucho, yo seguro que muchas de las personas que nos escuchan tienen certificaciones ISO o han pasado por certificaciones ISO, que ahora casi es algo higiénico a la hora de vender bienes y servicios en el mercado. Y es como si pasases por una ISO. Documentación, procesos, implementación y después facts, hechos. ¿Cómo lo tienes hecho? Y el cómo lo tienes hecho lo hacen a través de las personas, de las entrevistas con las personas. Es un modelo interesante, sé que se están internacionalizando y que cada vez están cogiendo más espacio en Latinoamérica. También están posicionándose en otros países europeos porque efectivamente tienen una parte muy positiva, que es que se cruzan con otras certificaciones. Con la 45001, por ejemplo, tienen cruce de datos. Y eso, pues al final, también es una posibilidad de generar un sello de prestigio. Sara, fíjate, si pudiéramos hacer pues un ejercicio de reflexión sobre esta charla tan interesante entre amigos, charla entre amigos, porque ha sido muy bonita. Creo que la palabra clave que podríamos utilizar es apalancamiento. Es decir, que la conciliación o la herramienta que te da esta certificación de empresa familiarmente responsable es esta palanca que ayuda, ¿no? Que la conciliación es esta palanca que ayuda a las empresas a generar pues, un cambio. Antes te comentaba, César, sobre el distintivo empresa familiarmente responsable. Aquí en México es un gran instrumento porque además, fíjate, es gratuito. Ojalá y esperemos que muchas más empresas se animen a implementarlo. Y pues nada, nos has dado un panorama súper completo de lo que es tu empresa, de lo que hacéis, de las mejores prácticas para que otros profesionales como tú aquí, allí o desde donde nos escuchen se animen a ponerlo en práctica, ¿verdad? Y ahora yo creo que por último ya lo que nos queda saber de Sara es que nos diga cuáles van a ser las siguientes líneas de trabajo que os proponéis, porque son muchos y muy buenas herramientas, muy buenas medidas, parece que ya lo habéis conseguido todo. ¿Qué más tenéis por delante, Sara? ¿Qué vais a hacer? El problema, pues yo creo que es un problema de la conciliación, es que no tiene fin. Porque al final las generaciones que vienen cada vez son más exigentes. Entonces nosotros nos debemos a nuestros clientes internos y a poder seguir compitiendo en este contexto, ofreciendo un balance adecuado a nuestras personas. Y es cierto que seguimos incluyendo medidas de conciliación. A lo mejor no es un aluvión tan grande como hicimos en un primer momento o en los tres primeros años que se lanzó el programa de Employee Happiness o de Employee Wellness. Claro, es como la curva de aprendizaje, Claro, ¿no? Algo parecido. al principio es como, venga, wow, y buscas muchas opciones y demás. En este caso lo que hemos hecho ha sido generar un comité EFR, un comité de conciliación, en el que participa una persona de cada departamento de forma voluntaria. Se plantean cuáles son las iniciativas o cuáles son las áreas que pueden valorar o las medidas que se pueden valorar por parte de cada uno de los departamentos. Se estudia el coste, se estudia el impacto, se estudia la posibilidad de trabajarlas a nivel global y se introducen dentro de los indicadores de mejora del sistema. Al final, yo creo que lo importante es hacer simple las cosas. En el momento en el que complicamos y venga y voy a hacer un cuadro de mando con no sé cuántos KPIs y no sé qué. Sí, tenemos un cuadro con KPIs, por supuesto, porque lo que no se mide no existe y si no se lo cuentas y si no le cuentas lo que te ahorras a tu jefe, no has hecho nada y todos lo sabemos, o sea. pero sí que es cierto que lo más sencillo es lo que al final nos da mejores resultados y es estar cerca de las personas y hacer a las personas estar cerca de nosotros, que muchas veces es lo que se nos olvida, el ellos, nosotros, el que un director se siente a tomarse un café con un equipo de personas. No hay ningún manager dentro del equipo de conciliación, dentro del comité de FR. Entonces es una forma de generar una charla abierta, tú a tú,
y hablar de lo que tienen, de lo que valoran, de lo que hemos ofrecido y a lo mejor no ha cubierto expectativas, que es muy curioso, porque hay veces que lo que os decía, que el infierno está lleno de buenas voluntades. Y la verdad que para nosotros ese comité o esa comisión FR es un motor brutal y nos está ofreciendo pues muchísima información y nos da posibilidades pues para introducir pequeñas cositas que a lo mejor no son tan grandes medidas de conciliación. Pues por ejemplo, mira, estábamos hablando en los últimos días, pues tenemos el día del cumpleaños. ¿Qué pasa cuando cae en fin de semana? Hasta ahora no se disfrutaba. Entonces, una de las cosas que se han propuesto es que la persona que el cumpleaños cae en fin de semana lo disfrute o el viernes o el lunes y tiene la posibilidad de elegir qué día es el que lo disfruta. Porque bueno, es que parece que fidelizas a una persona 5 años y el sexto ya es sábado. No. Entonces son cositas que al final pues la gente te pone encima de la mesa porque realmente pues tú no has caído en esa sutil diferencia. No sé. Mejora continua, seguir autoobservándonos, seguir creciendo y, por supuesto, no dejar de creer en los modelos de conciliación, porque yo creo que esto es un tema de creérselo. Gracias, Sara. Más empresas como la tuya, más profesionales como tú o profesionistas que sepan poner a las personas en el centro del negocio. Un beso. Un beso fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Sara. Qué gusto conocerte, qué gusto escucharte. ¿Eh? Increíble todo lo que nos diste, todo el valor que nos diste. Muchas gracias. Hasta aquí este episodio de Responsabilidad Social Contenedores. Muchas gracias por su atención. Los invitamos a que nos dejen sus comentarios y a que nos califiquen con 5 estrellas en las plataformas de podcast donde estén escuchando este episodio. Nos dará mucho gusto leerlos, la verdad. Además, síguenos en redes sociales, nos encuentras en Facebook, Instagram y LinkedIn como Responsabilidad Social Contenedores. Escríbenos por medio de nuestro formulario de contacto en nuestro sitio www.responsabilidadsocialcontenedores.com, donde responderemos cada correo, comentario inbox o mensaje directo que nos mandéis, y no olvidéis leer nuestro blog, donde cada viernes tenemos para ti artículos y noticias más relevantes de la responsabilidad social. Nos escuchamos la próxima semana con más contenido de valor para que más empresas, empresarios y profesionales experimenten la responsabilidad social contenedores. Hasta la próxima.